Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Misterios Misteriosos sobre la serie española La que se avecina. Si no habéis visto la primera parte, tranquilos porque pondré el enlace, aquí tenéis en pantalla, pondré en la cajita de descripción el enlace a ese primer vídeo. En ese primer vídeo se comenta, se debate sobre 5 grandes misterios o hipótesis, en caso de Maite y Amador, que realmente no, incluso en el capítulo 100 es especial y tampoco en el gran capítulo final donde en el búnker hacen recopilación de la evolución de los personajes presentes en ese capítulo, porque obviamente faltaban muchísimos personajes, no dan cierre o no explican esos misterios que se ven en ese primer vídeo, así que os lo recomiendo. Y sin enrollarme más, vamos a hablar del primer, misterio. Más que misterio, es una reflexión metafísica, filosófica. A mi parecer, los mejores guiños, hay muchos guiños en La que se avecina a Kino y Quien Viva, pero para mí es cuando nos presentan al gran personaje de Fermín Trujillo, y en ese primer capítulo se reencuentra con Maxi, que en Aquí no hay quien viva eran padre e hijo, y se encuentra con Enrique Pastor, que en Aquí no hay quien viva era Juan Cuesta, que la relación era más paterno-filial entre Emilio y Juan que entre Emilio y su propio padre biológico. A este fenómeno donde crees que estás viviendo una cosa que ya la has hecho, estás conociendo a alguien que ya has conocido, tiene un término, es el término francés de déjà vu, pero yo lo que pregunto, esta sensación en la que vemos a alguien o conocemos a alguien y tenemos esa sensación que ya la hemos conocido, ¿no será porque enganchando con todo este multiverso guiños entre La que se avecina Aquí no hay quien viva, es porque sí que hemos vivido vidas anteriores? Estamos viendo el momento, es que no he podido encontrar el vídeo original. He encontrado, por gracias a Dios, el TikTok de este usuario J3, imagino que es fan de Cristiano Ronaldo. Vemos el encuentro entre Fermín Trujillo, Emilio en Aquí no hay quien viva, y Pastor en La que se avecina, Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva. Y estos encuentros no es porque cuando pasa un tiempo y sigues pensando en esa persona, es porque esa persona se parece a alguien famoso o a alguien que conoces, o la forma de hablar o de moverse, la cinética de esa persona es porque te recuerda a alguien que conoces. No, es simplemente ver una persona y sentir esa persona no teniendo nada característico, nada familiar de gente que conoces o de gente famosa, sentir que conoces a esa persona. Entonces, aquí ya me va a poner muy mística, muy espiritual. Quizás esa es un resquicio de memoria de nuestras vidas anteriores. Este dilema espiritual se toca en la película y muchas cosas más. En la película, las posibles vidas de Mr. Nobody. No sé cómo la tradujeron en castellano, el título en castellano. El protagonista es de Jared Leto. Os recomiendo esa película porque básicamente dice pues que estos déjà vu sobre todo con personas, es porque nuestra memoria espiritual, mística, nos está recordando esa persona en esta vida desconocida para nosotros, pero esa persona fue importante en una vida anterior. Yo abro debate. Este segundo misterio, más que misterio, es una crítica tanto a Aquí no hay quien viva como a La que se avecina. En el vídeo, que también tengo Misterios sobre Aquí no hay quien viva, criticaba esa relación entre una Natalia menor, una Natalia de 17 años, y el personaje de Roberto, que estaba en sus 28-29 años.
con la justificación del infame concepto de la Lolita. Aquí vemos la carátula de ese vídeo de Misterios de Aquí no hay quien viva. Mañana probablemente subiré la segunda parte de Misterios de Aquí no hay quien viva, así que estad atentos. En la tercera temporada, que es cuando aparece por su parte el gran personaje de Judith Becker, interpretado por la gran Cristina Castaño, vemos que es una chica joven de 28-29 años que está manteniendo una relación con un chaval, un menor de 17 años. Estamos viendo al grupo que se le denominó como las supertacañonas. De hecho, este grupo pensaba que eran madre e hijo. Por edad, no podía ser, pero vamos a ver. Yo cuando vi el capítulo en directo, porque la que se avecina sí que es a partir ya de la séptima, octava temporada, no, pero de la primera a la séptima temporada vi todos los episodios cuando se estrenaron. Cuando se estrenó este capítulo yo tenía 20 años, pues un poco más mayor que el personaje de Hugo. Y con 20 años es que no... Sí, obviamente me parecía gente mayor que yo de la edad de Judith, de 30, 35, ya de 40 no, atractiva, pero no se me hubiese ocurrido tener nada con ellos. Y al crecer con la serie llegué a la edad de Judith, ahora actualmente tengo 35, pero cuando veía estos capítulos con la edad de Judith, 29, 30 años, yo pensaba, pero Judith, ¿qué hace con un chaval, un crío de 17 años? Esas relaciones tan normalizadas en la televisión, en el cine, entre adultos y menores, ya entre personas ya adultas de 20, por ejemplo, 20 años y personas de 35 años, sigue siendo muchísima diferencia. Sigo pensando que teniendo 35, hablo de 35 porque yo tengo 35, ¿por qué no te interesas por alguien de tu edad, alguien un poco más mayor o alguien un poco más joven? Pero una brecha de 15 años... Pero bueno, esto puede causar polémica, pero tanto en el caso de Roberto y Natalia, como en el caso de Judith y Hugo, se llamaba Hugo el yogurín, completamente nefasto. No debería normalizar ni la televisión, ni la literatura, ni las series, ni romantizar relaciones entre adultos y menores. O adultos que hace poco han cumplido los 18 años. Porque ahí se están ateniendo a la legalidad. Pero que tú tengas 40 y te fijes en alguien de 18, háztelo mirar. Este tercer misterio sí que es misterio, además relacionado con el mundo paranormal, espiritual, con el mundo del más allá, como decía en el capítulo Estela, para unirlo con el más acá. Me refiero a ese octavo capítulo de la cuarta temporada. No es que me sepa los capítulos de memoria de la que se avecina, sino que al hacer este vídeo e ir recopilando las fotos he mirado el capítulo. Os hago una breve sinopsis, un breve resumen del capítulo para los y las que no os acordéis muy bien del capítulo. Estela, tras muchísimos intentos de luchar contra la mano negra, por fin consigue un trabajo y al principio no le quiere decir ni a Javi ni a Lola de qué se trata el trabajo. Bueno, pues vemos que la han contratado en una cadena de televisión local como pitonisa, pero es que aquí es ya cuando el capítulo se pone misteriosil, porque vemos que sí que Estela sí que puede tener poderes, sí que igual puede tener contacto con el más allá e incluso los espíritus. Y voy a explicar por qué. En esas escenas donde se le ve que hace lecturas del tarot a la gente que llama, que para mí esas escenas son de las más graciosas de la que se avecina y de cualquier comedia hecha en España, nos reímos mucho, pero nos saltamos completamente el hecho de que la mayoría de las lecturas acierta Estela. Por ejemplo, creo que es Paqui, una mujer
en sus 50, le preguntaba a Estela si su novio Juanfran, no me acuerdo cómo se llamaba, le iba a pedir matrimonio después de 15 años. Y le dice, hija, si después de 15 años no te ha pedido matrimonio, pero es que las cartas ve que Juan o Juanfran le estaba siendo infiel, pero no con una mujer, sino con un hombre. Y le dice la que le llama a la pitonisa Reynolds, ay, con el compañero de trabajo, ay, pero sí, vine a comer, creo, dice, vine a comer todos los domingos, sí, con ese, consuman su amor entre tornillos y tuercas. Nos reímos, pero es que estaba acertando. Más hechos a lo largo de este capítulo que demostrarían que Estela sí tiene poderes. Estela le advierte a Javi, Javi, cuidado con el coche. Y Javi sarcásticamente dice, uy, sí, tengo que tener cuidado, nos viene la letra. Pero es que Javi, no sé si en el mismo día cronológicamente o al día siguiente, ya un poco asustado, le dice a Lola que tu madre tiene poderes, que acertó lo del coche. Me rompieron la ventanilla y me robaron, no sé si el navegador. Y le dice Lola, bueno, pero es que eres muy despistado y probablemente dejarías la puerta sin cerrar. Cerré la puerta y ¿cómo sabían que tenía el navegador dentro en el capó? Aquí Javi ya se empieza a dar cuenta y fijaos que Javi es un hombre cabal. Se empieza ya a acojonar, empieza a tener ya miedo. Otro hecho a mitad de capítulo que efectivamente demostraría que Estela tiene poderes es cuando varios vecinos, entre ellos Judith, suben al piso de Javi y Lola a quejarse porque habían creado un negocio entre Estela, Lola y ya luego se une Javi y van a quejarse, no se pueden tener negocios propios en las casas cuando Judith tiene el gabinete psicológico, pero bueno. Y Estela le dice a Judith, además creo que he puesto justo el fotograma donde Judith se asusta, le dice Estela a Judith, y tú cállate que acabas de conocer a un hombre que te va a traer muchos problemas. Da la casualidad que ese es el primer capítulo donde Judith y Enrique tienen su primer encuentro sexual. Y efectivamente, para bien o para mal, pero sí que le da problemas, bueno, se dan problemas mutuamente, pero sí, aquí la pregunta es, no es que lo adivinara por el tarot o por poderes psíquicos, sino que simplemente, como vive enfrente, le vio a Enrique Pastor salir de la casa de Judith o escuchó algo. Puede ser o puede que no. Otro hecho, en esa misma escena, Leo se ríe de ella. ¡Ay! Creer en hechizos y conjuros con nuestra edad. Estela le echa una especie de maldición y es cuando Leo se cae por las escaleras y tiene que ir en una silla eléctrica porque se rompe una pierna, un codo. Vamos, que tiene que ir en silla eléctrica. Dice los vecinos que es debido a que Leo es muy torpe o tal vez no, vuelvo a repetir. Entonces aquí estaría otro sí que gran misterio. ¿Estela tenía poderes psíquicos? Personalmente yo creo que sí, pero es que soy creyente, así que igual una persona más racional en este tema dirá, no, fueron un compendio de casualidades. Personalmente yo creo que sí. Y tenemos como último personaje al gran personaje de Fina, interpretado por la gran Petra Martínez, que en este último año de los Goyas le robaron el Goya, deberían habérselo, este año o el anterior, deberían haberle dado el Goya a la gran Petra Martínez, pero bueno, eso es ya otro tema y una opinión personal. Sobre Fina ya hablé en ese primer vídeo de Misterios de la que se avecina, pero es que esta vez va completamente ligado al tema de Estela Reynolds. Y es lo que muchos vecinos piensan o creen a lo largo de las, creo que 8 temporadas que está
Fina en la que se avecina, y la pregunta es, ¿Fina podría ser una bruja? Bruja, la pregunta es de forma neutra, porque normalmente la literatura, cine, series, se da una imagen muy cliché, muy estereotipada de las brujas, y las brujas, si creéis en ellas e investigáis un poco, no todas son malas, pero claro, la gente que no crea pensará, ¿pero qué está diciendo esta chica? La pregunta es, ¿Fina tiene algún tipo de poder? Porque al principio, cuando apareció, sabía cosas de los vecinos y bueno, más tarde descubrimos que es que era la hermana del moroso y el moroso les había investigado a todos los vecinos, pero había ciertas cosas también sobre los vecinos que es que era imposible saberlas porque aunque hubiese tenido, plantarían cámaras por toda en la comunidad, había ciertos detalles que era imposible saber. Por ejemplo, cuando, que me parece un comentario muy cruel, en un capítulo le dice Fina a Javi, va, y tú cállate, peto pa' dentro, ya sabéis, que no, sigo sin entender por qué le llama eso, que tu madre se quitó la vida. Y Javi se queda una parte traumado porque se ve, pues, lamentablemente que Javi no ha procesado el fallecimiento de Goya, pero luego se pregunta, ¿mi madre se quitó del medio? Y teniendo en cuenta Fina, que sabe prácticamente todo, ¿por qué dice esto sobre Goya? Por cierto, Goya, también hablo de Goya en ese primer vídeo. No solo ciertos detalles que es imposible saber de los vecinos, vuelvo a repetir, aun teniendo micrófonos, cámaras, hay a veces que, bueno, también es un homenaje a pues películas Tigre y Dragón, Kill Bill, pero para tener 76 cuando empieza la serie Fina, o 74, tiene una fuerza increíble. Bueno, Petra Martínez, la actriz, es que la verdad cuando empieza la serie creo que tenía 68, 69, pero la verdad tiene más vitalidad que yo, que tengo 35. Pero ahí, por ejemplo, hay una escena que hace alusión vuelvo a repetir, a la película Tigre y Dragón e incluso a Matrix, en la que creo que Fermín le tira un piano para acabar con ella y salta, pero salta en plan Jordan, pega un salto creo que de 4 metros y creo que estaba en la escena Coque, Fermín y no sé si Maroto padre, y dice Coque, no puede ser, pero esta señora, ¿qué ha salido de Matrix? Dice algo así, algo tiene Fina que no es del todo humana, podría decirse. Esto fuera de contexto de Fina, pero tendría que hacer un vídeo sobre quién ganaría en una confrontación entre, por ejemplo, los paralelos de personajes. Por ejemplo, me refiero, ¿quién ganaría en una confrontación vecinal entre, por ejemplo, Roberto de Aquí no hay quien viva y Maroto, hijo de la que se avecina? Sabemos que Fina, fijaos las supernenas como eran, pero es que Fina es Thanos, Doctor Manhattan, Capitana Marvel, no pueden con Fina. Entonces, incluso dirías, bueno, sí que igual a supernenas, Marisa, Vicente y Concha no pueden con Fina. Si es que si no pueden toda la comunidad de la que se avecina, que son bastante peores que la comunidad de Aquí no hay quien viva. Entonces igual sí que hago un vídeo haciendo esas batallas vecinales entre Aquí no hay quien viva, los personajes de Aquí no hay quien viva y sus paralelos en la que se avecina. Hasta aquí el vídeo de misterios, va a haber muchos más, de Aquí no hay quien viva también, y probablemente también empiece a hacer análisis psicológicos de la evolución de los personajes de la que se avecina.
Así que estad atentos y atentas. Muchísimas gracias. No olvidéis suscribíos, darle like al vídeo y comentar, por favor, porque me interesa muchísimo lo que pensáis. También para ayudar al canal. Nos leemos y cuidaos, por favor.